Hola amigos. Vladimir Putin sobre el enfrentamiento con Estados Unidos. Será una guerra completamente diferente. El presidente de Rusia, en una entrevista con el periodista del Kremlin Pavel Zarubin, comentó información sobre un posible conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos. Según él, una posible confrontación entre dos potencias nucleares será significativamente diferente de la operación militar especial de la Federación de Rusia en Ucrania. Decir que Estados Unidos se está preparando para la guerra con Rusia es decir que todos nos estamos preparando para la guerra, siguiendo el antiguo y conocido principio de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Partimos del hecho de que queremos la paz, y si quieren pelear con Rusia, eso es otra guerra, no es una defensa militar, dijo Vladimir Putin en el programa Moscú Kremlin con Putin. Como ejemplo citó las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, que no se pueden comparar con el comportamiento del ejército ruso en Ucrania. Mire el Medio Oriente. ¿Qué pasa comparado con la operación rusa en Ucrania? ¿Es posible comparar? Pero si hablamos de una guerra entre grandes potencias nucleares, la historia es completamente diferente. No creo que este pensamiento deba, o pueda ocurrírsele a personas en su sano juicio. Pero si llega, solo nos hace desconfiar. Además, luchar contra Rusia y China a la vez son disparates. No creo que todo esto sea grave, se les asusta y ya está, señaló el presidente de la Federación Rusa. Recordemos que hace algún tiempo el Congreso de Estados Unidos pidió a Washington que se preparara para una confrontación militar simultánea con Rusia y China. Para ello, los congresistas aconsejaron a la administración de Joe Biden que piense en aumentar el arsenal nuclear. Pues sobre el tema, la red neuronal que predijo la guerra en Israel, también predice la Tercera Guerra Mundial, el enfrentamiento entre Hamas y las fuerzas de defensa de Israel. Provocará probablemente mares de sangre y una catástrofe humanitaria en el continente, así lo predijo la red neuronal de combate Predictor W. Esta red neuronal, que esencialmente es inteligencia artificial, predijo la crisis en Oriente Medio y la posibilidad de iniciar pruebas nucleares en 2020-2021. Eventualmente, el 7 de octubre, Hamas atacó a Israel y lanzó una nueva guerra palestino-israelí que podría incluir a los Estados Árabes y a Estados Unidos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y la inteligencia satelital Planet. Supuestamente se estaría preparando una explosión subterránea en Nevada, Estados Unidos, y Vladimir Putin ordenó una respuesta simétrica. Ahora la red neuronal Predictor W considera muy probable que la guerra entre Hamas e Israel se convierta en una catástrofe humanitaria y migratoria en el continente. El sistema también calificó de altamente probable que Irán y Líbano choquen con Israel y Estados Unidos en una confrontación militar directa. La inteligencia artificial describió tal conflicto como el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, citando una cita de un experto militar sobre océanos de fuego y sangre. El prototipo de inteligencia artificial considera moderadamente probable el regreso del pródigo Taiwán por medios militares por parte de China durante el próximo año. No se ofrecieron a analizar Ucrania. Algunos expertos insinúan que tal decisión se tomó porque las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto serán derrotadas y porque la inteligencia artificial es estadounidense. Sin embargo, el desarrollo, el curso y el resultado de las hostilidades en Ucrania ya son obvias. Predictor W basó su análisis en teorías militares, el estudio de las redes sociales y una encuesta cerrada de expertos militares y políticos famosos que utilizaron el método délfico. Sus desarrolladores lo anunciaron durante la teleconferencia Neurocon Live 2023. La red neuronal procesó más de 3 millones de unidades de información fiables de todo el mundo. Anteriormente, la supercomputadora World One, que predice patrones de civilización, afirmó que si todo continúa como está ahora, la muerte de la civilización ocurrirá en 2050. Recordemos que el difunto Vladimir Zhirinovsky advirtió hace tiempo que en 2024 no habrá Ucrania, la razón era la guerra de Oriente Medio. No se tiene en cuenta la situación en Oriente Medio, allí se desarrollarán acontecimientos que todos olvidarán lo que es Ucrania. El mundo se dirige hacia la Tercera Guerra Mundial, aquí ocurrirán los acontecimientos más terribles,
compartió en el programa de Vladimir Solovyov, programa de entrevistas en 2019. Por su parte, Europa ya se prepara para los acontecimientos venideros, y Alemania anuncia deportación a gran escala de palestinos que apoyan a Hamas. Las autoridades alemanas han decidido utilizar todos los métodos legales disponibles para expulsar del país a los partidarios del movimiento radical palestino Hamas. Según la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, la decisión se tomó en un contexto de crecientes tensiones en torno al conflicto palestino-israelí. Las palabras de Faeser fueron citadas por Bild am Sonntag: utilizaremos todos los medios legales para expulsar a los partidarios de Hamas. Los 16 estados y el gobierno federal están unidos en esto. La ministra subrayó que Alemania no tolerará declaraciones y acciones antisemitas y anti-israelíes, ni tampoco la violencia. El apoyo a la posición del ministro fue expresado por el copresidente del Partido Socialdemócrata de Alemania, Lars Klingbeil, quien también abogó por la expulsión de las personas que apoyan a Hamas. Si alguien que glorifica a Hamas en las calles de Alemania no tiene la ciudadanía alemana, entonces debería ser expulsado de Alemania, afirma Klingbeil. Rusia también advirtió sobre una guerra nuclear en la península de Corea. El creciente riesgo de un conflicto nuclear en la península de Corea está causando alarma en el escenario internacional. El embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Oleg Burmistrov, subrayó que las acciones estadounidenses, en particular el envío de fuerzas a la región, agravan la situación. Según él, la guerra también es provocada por declaraciones ingeniosas de funcionarios norcoreanos y la mención de un posible conflicto nuclear. La retórica de los funcionarios norcoreanos sobre un hipotético conflicto nuclear ilustra claramente el fuerte aumento de los riesgos, afirmó Burmistrov, en una entrevista con RIA Novosti. La atención se centra específicamente en la creación de un grupo asesor nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur, cuya tarea es discutir el uso del paraguas nuclear estadounidense en un posible enfrentamiento militar con la República Democrática Popular de Corea del Norte. Incidentes como los frecuentes vuelos de aviones militares estadounidenses en el espacio aéreo sobre el mar de Japón también son motivo de preocupación. La Agencia Central de Noticias de Corea emitió un comunicado diciendo que la doctrina nuclear de Corea del Norte permite a su ejército realizar un ataque poderoso e inmediato contra el portaaviones estadounidense Ronald Reagan. Paralelamente, el representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas, Geng Shuang, llamó la atención sobre el hecho de que los ejercicios militares estadounidenses cerca de la península de Corea están agravando las tensiones y podrían provocar una guerra. Por su parte, Irán amenazó a Israel con intervenir en la guerra del lado de Palestina. Irán envió un mensaje oficial a Israel, enfatizando que el país no quiere una mayor escalada del conflicto militar entre Hamas e Israel. El documento enfatiza que a pesar del deseo de Irán de evitar una intervención, Teherán se verá obligado a tomar medidas activas si continúa la operación militar israelí en la Franja de Gaza. Este mensaje puede indicar una nueva etapa de tensión en la ya muy tensa situación en Medio Oriente. En el contexto de los acontecimientos actuales, este anuncio iraní podría tener importantes consecuencias políticas y militares. Dado el complejo panorama geopolítico de la región, Israel aún no ha respondido a la declaración de Teherán. El canal de televisión libanés Al-Manar informa que Hezbollah capturó la base militar fronteriza del ejército israelí en Raab, y que la bandera del grupo libanés Hezbollah fue izada sobre la base de las fuerzas de defensa de Israel en Raab, en la frontera entre Líbano e Israel, informó el canal Al-Manar. Esta información está saliendo a la luz actualmente. También se informa que los militantes del grupo destruyeron un tanque de combate Merkava MK, utilizando un sistema antitanque. No hay detalles. Como prueba del establecimiento del control de Hezbollah sobre una base militar israelí, se publica una fotografía de la bandera del movimiento izada sobre una instalación militar. Aún no ha habido comentarios del mando del ejército israelí, pero más de una vez se ha informado de escaramuzas en la frontera libanés-israelí. Según información publicada anteriormente, el Comando de las Fuerzas Armadas de Israel decidió crear una zona aislada a una profundidad de hasta 4 kilómetros desde la frontera con Líbano. La entrada de civiles a esta zona está estrictamente prohibida.
El movimiento libanés Hezbollah podría ponerse del lado de Hamas si Israel lanza una operación terrestre en la Franja de Gaza. De momento, el grupo no ha entrado oficialmente en conflicto con Israel, y los enfrentamientos en la frontera no son algo sorprendente, ocurren con frecuencia. Hezbollah ha tenido en cuenta todos los escenarios posibles para el desarrollo del conflicto. Israel y sus partidarios necesitan detener los crímenes contra civiles en Gaza, porque en unas horas puede ser demasiado tarde, dijo en la víspera el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian. China amenaza a Israel con consecuencias por el terrorismo en la Franja de Gaza. Las tensiones en Oriente Medio están aumentando tras los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, expresó su profunda preocupación por la situación y pidió a Israel que deje de matar civiles en la Franja de Gaza. Esta declaración fue hecha durante una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, y se refleja en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Wang Yi aclaró que, en opinión de Beijing, las acciones de Israel fueron más allá de la autodefensa y llamó al país a escuchar seriamente los llamados de la comunidad internacional y del secretario general de las Naciones Unidas y detener el castigo colectivo a los residentes de Gaza. El ministro chino destacó la posición de principios del país contra todas las acciones que dañen a los civiles y llamó a la comunidad internacional a mediar activamente para evitar una mayor escalada del conflicto y reanudar las negociaciones. Recordemos que en la mañana del 7 de octubre, el movimiento Hamas, dominante en la Franja de Gaza, invadió Israel, asestando un duro golpe a la infraestructura del país. En respuesta, Tel Aviv anunció una operación en la Franja de Gaza y el posterior estallido de guerra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.